versículo 7 al versículo 10. Permítanme leer del versículo 1 hasta el versículo 10 para, a manera de introducción a solo esta sección. Dice así, Santiago 4, 1 del 7, Santiago 4 del 1 al 10. Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos al Señor. Padre, te rogamos en esta mañana que nos des dirección, que nos des sabiduría, que nos brindes atención en nuestra mente para poder prestar atención a tu palabra y ser edificados en ella. Rogamos, Señor, que podamos salir de este tiempo juntos, exhortados y comprometidos, Señor, con la verdad de tu palabra, para vivir vidas santas, para vivir vidas basadas en el temor tuyo. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo juntos y lo dedicamos en tu nombre para tu gloria. Amén. Muy bien, estamos ante una práctica de la fe viva. Santiago escribe, sobre todo en esta sección, a la iglesia, teniendo en mente que la iglesia sepa sobre una práctica de fe, que nuestra fe se vuelva completamente práctica. Las primeras porciones de la carta, Santiago está apuntando justo a adoctrinar verdades importantes, pero una virtud que vemos en toda esta carta es justamente el anhelo o el deseo de enseñar de una forma tan práctica a cómo vivir el cristianismo. Pensemos en lo siguiente, estamos frente a la iglesia que está aprendiendo a ser cristianos, aprendiendo a ser una iglesia cristiana. Entonces, Santiago en ese corazón pastoral les escribe precisamente de una manera muy práctica, muy evidente, cómo se ve un creyente, cómo se ve la iglesia corporativa siendo precisamente iglesia genuina. Si pudiéramos resumir la carta de Santiago en dos palabras, la podríamos resumir en la palabra fe y obras. Fe y obras, sabiendo que precisamente la consecuencia de una fe verdadera, de una fe genuina, va a dar como resultado que buenas obras, obras de la fe, obras producto de la fe. Y la pregunta que podríamos hacernos aquí es, ¿cómo se ve entonces una fe práctica? ¿Cómo se ve entonces una fe práctica? Hace unos meses tuve la oportunidad de estar buscando o encontrando información sobre los premios Nobel, las personas que han conseguido premios Nobel y las personas que han conseguido ciertos reconocimientos. Y apareció uno de los médicos que recientemente recibió, no fue precisamente un premio Nobel, pero un premio de récord Guinness por
ser el médico que consiguió descubrir una enfermedad lo más rápido posible. Era una enfermedad de tipo genético. Y lo que más asombró de esta persona es que era una persona joven, y en su tal vez corta experiencia médica, él pudo conseguir eso. Pero un distintivo que lo llevó justamente a poder describir esta nueva enfermedad genética fue que él lleva muchos, a pesar de su corto periodo de práctica, lleva precisamente mucha práctica diaria. La demanda de su trabajo era muy particular, muy excesiva. Mucha práctica le distingue. Y eso me puso a pensar en muchas ocasiones cómo nosotros como creyentes podemos a veces jactarnos de tener un cierto conocimiento, un cierto tiempo del cristianismo, conociendo la palabra de Dios, conociendo la verdad de Dios, y cómo eso no es equivalente a vivir una vida que practica la palabra de Dios, que practica la verdad de Dios. Por eso es importante definir cómo se ve una fe práctica, cómo se ve un conocimiento teórico de la palabra de Dios, pero de manera práctica o aplicativa, y en particular como un distintivo del creyente. Entonces quiero compartir con ustedes en esta mañana 3 evidencias del creyente que vive una fe práctica. 3 evidencias del creyente que vive precisamente una fe práctica. Y vamos a la primera de ellas. La primera evidencia de un creyente que vive, que no solamente conoce, sino que vive una fe práctica, aparece ahí en el versículo 7. Y la primera evidencia es que se somete a Dios, se somete a Dios. Vean ahí el versículo 7. Vamos a hacer algunas observaciones aquí del pasaje. Versículo 7. Una frase completamente sencilla. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. En algunas traducciones esta palabra pues, someteos pues, lo traducen como por tanto. Lo que Santiago está introduciendo aquí en esta sección, en estos 3 versículos, es precisamente una conclusión de lo que acaba él justo de decir. Gracias. Una conclusión de lo que acaba de decir, de la exhortación que acaba de decir en los versículos anteriores, en el contraste que les está diciendo a los creyentes. No se puede tener una amistad con el mundo y una amistad con el Señor. O eres amigo del mundo, entonces eres enemigo de Dios. O eres amigo de Dios y eres enemigo del mundo. Entonces, en conclusión a esto, dice, por tanto, someteos pues a Dios. Y nuevamente, quiero que tengamos en mente este aspecto tan práctico y tan urgente que Santiago está expresando aquí. Muchas veces nos sometemos a la palabra de Dios en una forma simplemente teórica. Santiago acaba de adoctrinar en los versículos anteriores. Vean el versículo 6, citando una porción del libro de Proverbios 3. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es la parte teórica que Santiago está dando. Entonces viene la siguiente sección y dice, por tanto, hermanos, someteos pues a Dios. Nuevamente este carácter urgente. Después de escuchar esta teoría, no se olviden de esta práctica, no se olviden de este aspecto práctico. Y así tiene que ser la verdad de Dios en nuestras vidas como creyentes. Necesita ser una verdad práctica, de forma práctica en nuestras vidas. Escucha lo siguiente, hermano. El resultado de la teología tiene que ser la piedad. El resultado de conocer a Dios tiene que ser la piedad en nuestras vidas. Ahora vean esa frase de someteos pues a Dios.
El someteos literalmente en el original significaría ponerse debajo de. Eso es literalmente. Pónganse debajo de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo lo que Dios está diciendo, bajo la autoridad de lo que Dios está diciendo. Ahora quiero que noten algo importante, que Santiago no está sugiriendo a la iglesia que se someta a Dios, sino que está diciendo imperativamente, sométanse a Dios. Es un imperativo, está exhortando de una manera urgente. Hermanos, por tanto, por favor, sométanse a Dios. Esta es la misma idea militar que se tiene cuando un soldado se somete a alguno de sus superiores en la milicia. Es un lenguaje militar que está utilizando aquí Santiago. Pero vean la siguiente frase, porque inmediatamente de esto, Santiago añade otro imperativo relacionado con esto. Dice, sométanse pues a Dios, y vean la siguiente frase, resistid al diablo, resistid al diablo. Sigue con este lenguaje militar Santiago. Ahora dice, resistan al diablo. Literalmente la palabra sería, pónganse firmes, párense firmemente, resistan firmemente al diablo. Y aquí hay un contraste paralelo con la frase anterior. Y quiero que vean lo siguiente. La frase anterior está diciendo, sométanse, pónganse bajo la autoridad de Dios, en ese lenguaje militar. Y ahora aquí está diciendo, resistan al diablo. La imagen de resistir es esa imagen de cuando están los soldados ante la guerra, frente a la guerra, y hay momentos donde tienen que cubrirse, donde tienen que tal vez esconderse en cierta forma cuando el enemigo está atacando. Cuando el enemigo está atacando, no es el mejor momento de contraatacar como primera estrategia. Creo que por sentido lógico todos lo sabemos, ¿cierto? El mejor momento para atacar, pues es cuando el enemigo no está atacando, porque así estamos tomando ventaja. Y no son lecciones aquí de milicia, hermanos, porque ni yo lo sé. Pero en un sentido lógico, cuando el enemigo está atacando, vamos a poner el país contrario está atacando, lo más lógico en ese momento no es contraatacar, sino resistir el ataque para que se canse el enemigo y entonces ahora sí es el momento de atacar, etc. Lo vemos en todo el lenguaje militar que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces por necedad el pueblo de Israel pensó inteligentemente en lugar de confiar en el Señor y fracasó completamente? Entonces, esta es la idea que Santiago está expresando aquí. Resistan, párense firme contra el ataque de Satanás. Ahora, quiero que noten aquí algo muy importante. La exhortación no es a atacar. La exhortación no es a combatir al diablo. No es ataquen al diablo, combatan al diablo, disparen al diablo. La exhortación es resistir. Ahora, hermanos, en ninguna porción de la Escritura la iglesia está comisionada o exhortada a tener una guerra activa contra el diablo, a tener una guerra activa contra Satanás. En ningún momento, como de repente escuchamos en algunas iglesias, de que tienes que atacar a Satanás y tú tienes que declarar en el nombre del Señor que estás en contra de Satanás. No, es a resistir. Incluso esto lo vemos en coherencia con todos los pasajes de la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, esta coherencia siempre a resistir al ataque del maligno, no a combatir contra, sino a resistir. ¿Cómo vamos a combatir en contra de alguien que ya ha sido vencido? Es completamente en vano. Cristo ya lo venció. Cuando vemos en Efesios esa descripción de la armadura del creyente, no es una armadura para atacar, es una armadura ¿para qué? Para resistir. Entonces, esta es la misma idea con la cual Santiago exhorta aquí a los creyentes. Hermanos,
necesitan resistir al diablo, no ceder, no darse por vencidos, porque él ya ha sido vencido, sino resistir sabiamente. Parte de someterse a Dios implica el resistir al diablo. Ahora, algo muy interesante es ese nombre que Santiago utiliza aquí para referirse al enemigo, que es la palabra diablo. Pudo haber dicho Satanás o algún otro sinónimo de diablo, pero la palabra diablo aquí aparece como, bueno, su significado literal es el calumniador. Eso significa diablo, diabolos en el original, calumniador. Y es muy interesante porque esta palabra aparece 37 veces en el Nuevo Testamento y es completamente el equivalente del hebreo a Satanás. Pero la pregunta que podríamos hacernos nosotros aquí es, ¿cuál es el punto por el cual Satanás ataca al creyente? Pensemos lo siguiente, ¿cuál es la intención o cuál es el punto de que Satanás busque atacar al cristiano, al creyente, de tal forma que el creyente tenga que resistirle? Y eso tiene coherencia con el título, el nombre que Santiago está describiendo aquí de él. Justamente él quiere calumniar, quiere a cual más desviar de la verdad al creyente, aún sabiendo que no puede, porque el creyente obviamente está completamente dominado por el Espíritu Santo mora en él, pero quiere a cual más desviar al creyente de vivir bajo la verdad, de vivir bajo el sometimiento de Dios. Y esto tiene completo sentido. Para nosotros es muy fácil o todavía tenemos esa tentación de ceder, de agarrar o tener una amistad con el mundo. Y el calumniador va a tratar obviamente de muchas formas hacernos ver atractivo al mundo. Por eso la exhortación de vivir bajo el sometimiento de Dios, resistiendo al diablo, resistiendo al calumniador. Ahora, vean la hermosura de esta verdad aquí en la Escritura, porque esta exhortación viene acompañada de una promesa. Y esto vemos en varias ocasiones aquí en estos versículos de Santiago. Vean, esta exhortación de someterse a Dios y resistir al diablo viene acompañada de una promesa. Vean esa promesa. Ahí en el versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Si el creyente responde correctamente a lo que Dios demanda hacer con respecto a los ataques del calumniador, entonces va a mirar el resultado. Este es el resultado. Va a poder ver ese resultado evidente. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema por el cual el creyente cae en la tentación y se enemista contra Dios, haciéndose amigo del mundo? Porque obviamente esta es la realidad, por eso Santiago está haciendo esta exhortación, porque el creyente cae en la tentación de preferir hacerse amigo del mundo en lugar de buscar la amistad con el Señor. Y entonces, ¿cuál es el problema por el cual como creyentes podemos seguir cayendo en eso, en hacer amistad con el mundo? Y aquí está el problema. El problema se resume en una palabra, hermanos: incredulidad. Incredulidad. No le creemos a Dios. No le creemos a Dios. Pensamos que nosotros tenemos que luchar o adentrarnos en una batalla que ni siquiera nos corresponde. Pensamos que nosotros podemos ser capaces de enfrentar al enemigo en el momento que así lo requiere. No le creemos a Dios. No le creemos a Dios en el hecho de ver en su palabra esta promesa de que si lo resistimos, si resistimos al enemigo, el enemigo va a huir de nosotros. Pensamos que hace falta hacer algo más. Pensamos que hace falta hacer algo más por nuestras propias
fuerzas. Pensamos que también nosotros tenemos que atacar y sinceramente nuestros ataques contra el enemigo, hermanos, son ridículos, son completamente ridículos. No hemos sido nuevamente facultados para atacar al enemigo, sino para resistirlo. Pensamos siempre que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Pensamos que si jugamos un rato con el mundo, podemos de alguna manera sobrevivir ante eso. Pero piense, hermano, que aquellos ataques de Satanás realmente nos hacen enemigos de Dios. Y ahora quisiera que pensemos en cuestiones más prácticas con respecto a esta amistad que podemos estar haciendo con el mundo en lugar de someternos a Dios. Y generalmente pensamos que resistir al diablo es resistir de adicciones fuertes, del alcoholismo, de la drogadicción, etcétera, etcétera. Pensamos que eso es resistir al diablo. Cuando dice aquí Santiago, sometedos pues a Dios, resistir al diablo, pensamos que es ese tipo de ataques, ¿no? De resistencia, bueno, a adicciones fuertes, a la drogadicción, a las pandillas, a la violencia, etcétera, etcétera. Pero pensemos en cosas más propensas, cosas más tal vez cercanas a nuestro alcance. Resistir al diablo también implica lo que es atractivo del mundo para el creyente. Y a veces esto no necesariamente tiene que ser sustancias fuertes, vandalismo, robar un banco, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de situaciones de la vida, hacer cosas deshonestas en el trabajo, tener amistades del mundo que no, obviamente no nos edifican, tener relaciones amorosas con inconversos, hacer negocios con inconversos, negocios deshonestos, pasarnos o creer más en lo que dice la ciencia, en lo que dice el mundo, etcétera, adentrarnos en ciertos pasatiempos que nuevamente, que potencialmente no puedan ser pecaminosos, pero que definitivamente no nos conducen a la piedad. Esas son las situaciones en las que el enemigo, en las que Satanás astutamente quiere calumniarnos y desviarnos precisamente de la amistad contra Dios. Así que, hermanos, si somos de Cristo, tenemos que entender que no somos entonces de Satanás y por lo tanto debemos de resistirle. Esa es la realidad. En una batalla espiritual no hay lugares intermedios. Nunca vamos a estar en un lugar intermedio. Bueno, es un cristiano, lo que hoy en día le llaman un cristiano carnal. Sí, es un cristiano carnal. Es que de niño él aceptó a Cristo en su corazón, pero está desviado. Tiene 20 años desviado sin venir a la iglesia, ¿no? Pero él es un cristiano. No existe, hermano, un lugar intermedio. O somos amigos de Cristo o somos amigos del mundo. O estamos sometidos bajo el liderazgo, bajo la milicia de Cristo, de Dios, o estamos sometidos bajo el liderazgo del diablo, de Satanás. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y precisamente por eso el creyente necesita vivir bajo el señorío de Jesucristo. Su señorío es exclusivo, es radical. Él es el único Señor y Salvador del creyente. Entonces no podemos vivir buscando tener ciertas ventajas del mundo y al mismo tiempo tener la ventaja de ser hijos de Dios o creyentes. Entonces esa es la primera evidencia de un creyente que vive una fe práctica. Si yo digo que tengo una fe para creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador, una manera de ver esa fe práctica es que me someto delante de Dios resistiendo al diablo. Ahora vean la segunda, hermanos, la segunda evidencia de una fe práctica
del creyente. Aquí está la segunda evidencia. La segunda evidencia es que se acerca a Dios. Un creyente que tiene una fe práctica es un creyente que se acerca a Dios. Vean el versículo 8. Versículo 8, también una frase muy sencilla. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vean aquí, hermanos, es la segunda exhortación o el segundo imperativo con promesa. El primer imperativo es sométanse a Dios resistiendo al diablo, y la promesa es que el diablo huirá de vosotros. Ahora vean la segunda. El segundo imperativo es acérquense a Dios, acercaos a Dios, y la promesa es Él se acercará a vosotros. Ahora esto necesita verse a la luz del nuevo pacto donde estamos, de este lado de la cruz, de este lado de la cruz. El creyente ahora tiene esa facultad libre completamente de acercarse a Dios confiadamente por medio de Cristo. Hebreos 4, una exhortación, una promesa hermosa, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en nosotros, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego la promesa es, acerquémonos pues como confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, bajo este nuevo pacto, el creyente, nosotros, la iglesia, piense qué hermoso es esta promesa. Tenemos esta facultad de acercarnos confiadamente a Dios. Ahora, en el sistema levítico, los próximos versículos que vamos a ver aquí justamente apuntan a esa idea del sistema sacerdotal, del sistema levítico del antiguo pacto, dirigido exclusivamente para el pueblo de Israel, para el pueblo elegido de Dios. En el sistema levítico solo había una persona que podía, digamos, literalmente acercarse a Dios. ¿Quién era esa persona? El sumo sacerdote. Y podía hacerlo una sola vez al año en representación de todo el pueblo. Y ya lo sabemos porque seguramente ustedes lo han estudiado, ¿sí? Una serie de ritos muy exclusivos, muy detallados que viene ahí en el Antiguo Testamento descrito de todo lo que se tenía que cumplir precisamente y exactamente todo al pie de la letra para que el sumo sacerdote fuera el único que pudiera acercarse, entrar al lugar santísimo, acercarse a la presencia de Dios. Y esta es la idea que Santiago tiene en mente cuando está escribiendo a estos primeros cristianos que definitivamente conocían el sistema levítico. Es como si yo utilizo aquí, empiezo a hablarles de pupusas y panes con pollo, todos van a saber eso, ¿cierto? Todos saben, no tendría yo que explicarlo, yo sería el que menos podría explicar eso. Entonces, lo mismo para ellos, eran judíos que habían venido a salvación, el Señor los había salvado, entonces conocían perfectamente, culturalmente, ese sistema levítico. Entonces, con esa idea, Santiago les dice, acérquense a Dios. Ahora ustedes que pueden, ya no es necesario que pase el sumo sacerdote en representación una vez al año. Ahora, por medio de Cristo, tenemos libre acceso al Padre, por medio de Cristo. Y la exhortación es, acérquense a Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es lo más maravilloso, hermanos, que Dios está cercano a nosotros. Dios está cercano al creyente. Vean el Salmo 145, el versículo 18. Por poner uno de muchos ejemplos en la escritura que describen esta realidad. Cercano está Jehová, Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras.
Esto es una realidad. Qué bendición, qué esperanza, qué consuelo saber que Jehová está cercano a todos los que le invocan. ¿Quiénes son los que pueden invocar al Señor? Aquellos que han sido salvos, aquellos que el Señor les ha dado esa facultad por medio del Espíritu Santo para tener vida eterna en Cristo Jesús. Qué promesa, qué consuelo saber que el Señor está cercano a nosotros. Ahora, piense lo mismo de esta exhortación que Santiago está haciendo aquí a los creyentes en función de hacer este contraste de la amistad del mundo con la enemistad contra Dios. Y la realidad es de que aquel que decide, aquel creyente que busca hacer amistad con el mundo, es porque precisamente no tiene una conciencia de que Dios está cercano. Repito, aquel creyente que busca, que cede hacer o tener una amistad con el mundo, es porque definitivamente no tiene una conciencia clara de que Dios está cercano. Hermanos, si tuviéramos continuamente en nuestra mente presente que el Señor está cercano a nosotros, que Dios está cercano a nosotros, cuando nosotros nos acercamos a Él, no necesitaríamos hallar refugio, no necesitaríamos hallar algún tipo de amistad, algún tipo de atracción en el mundo, porque Dios está cercano, porque estamos completos justamente en Él, en su cercanía. Y ahora quiero detenerme aquí un poco más, porque la realidad es de que el creyente, y en conexión a lo anterior, el creyente necesita someterse a Dios, resistiendo al diablo, pero el siguiente imperativo es justamente este: el creyente necesita acercarse a Dios, tener un tiempo de comunión. Eso es lo que implica la cercanía, una comunión con Dios. Y nuevamente, no nos acercamos a Dios y nos acercamos al mundo porque no creemos a Dios. No le creemos a Dios de que Él está cercano, de que podemos tener comunión con Él. Ahora, ¿cuál es la forma más normal en la que podemos tener comunión con el Señor? Y justamente es una de las cosas en las cuales más y más adolecemos como creyentes, y es en nuestro tiempo devocional. El tiempo devocional es ese tiempo de comunión con el Señor. Y adolecemos en eso porque algunos de nosotros lo podemos hacer por rutina. En la consejería siempre me gusta hacer esa pregunta como una manera de ver cómo está su comunión, su acercamiento del hermano con el Señor. Y siempre pregunto, ¿cómo está su tiempo devocional? Y hay hermanos que llegan con problemas tan grandes por pecados tan grandes, y hago esa pregunta y dicen, bien, hermano, todos los días me levanto y leo mi Biblia, oro. Entonces, bueno, algo está pasando aquí, porque podemos estar viviendo un tiempo devocional por rutina, simple y sencillamente, así como nos lavamos, espero todos, que nos lavemos las manos antes de comer y después de ir al baño, como rutina. Así podemos tener un tiempo devocional. Bueno, todos los días me levanto, leo Salmo. Señor, te pido que te pido, amén. Y ya tuve mi tiempo devocional, hacerlo por rutina. Otros ni siquiera una rutina de hacer eso, ni siquiera existe el tiempo de rutina. El acercarse al Señor, el tener un tiempo de comunión con Dios, necesita ser algo completamente intencional. Es una actitud que nace del corazón. A veces el tiempo devocional es solo un solo versículo, pero quiero que con ese versículo pueda ver la profundidad de la persona de mi Dios, la profundidad de quién es el Señor, de conocer al Señor y de vivir comprometidamente, sometiéndome a Él, acercándome a Él. A veces solo tengo 10 minutos para orar en el día,
Pues quiero aprovechar ese tiempo para ir delante de Él en gratitud, en alabanza, en reconocimiento a lo que Él es, a lo que Él ha sido para mí. Ahora otros ven este acercamiento a Dios como algo místico, como tener que entrar en trance y algo místico, y es que hoy amanecí muy cercano al Señor y hermano, que Dios te bendiga, y todo el tiempo hablando así. No es absolutamente nada de eso. Romanos 12:1 dice Pablo, exhortando aquí a los hermanos: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, como racional. No es un culto místico, que tengamos que entrar en trance y que baje la presencia del Señor. No, es un culto racional, con el sentido lógico, con la razón, con la mente que el Señor nos ha dado para poder interpretar correctamente su palabra, poder conocer directamente al Señor por medio de su palabra y darle gloria por eso, y darle gloria por eso. La relación más importante en la que debemos invertir en nuestra vida justamente es la relación con el Señor. La relación con el Señor. La amistad en la que más debemos cultivar, en la que más debemos invertir tiempo, es precisamente la amistad con Dios. La amistad con Dios. Piense lo siguiente: muchas veces tenemos conflictos entre nosotros, y así comienza el capítulo 4 de Santiago, de dónde vienen las guerras y los conflictos. Y nuestro deseo, nuestra intención puede ser genuina en función de decir: yo quiero invertir más tiempo con esta persona para resolver este conflicto, para llegar a acuerdos. Y esto pasa mucho en el matrimonio. Yo quiero invertir más relación de comunión con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, etc. Pero de nada sirve, hermano, si no estamos primero, principalmente, invirtiendo la comunión más importante o la amistad, la relación más importante en esta vida, que es con el Señor. De nada sirve, es un esfuerzo en vano querer tener una comunión grata con los demás, con los hermanos, con la esposa, con el esposo, si no estamos primero dando prioridad a la comunión con el Señor, a la cercanía con el Señor. Que nuestro deleite sea justamente estar en el Señor, conocer al Señor, que seamos descritos como el salmista del Salmo 1, que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Imagínense, hermanos, a qué punto de llegar a ver la palabra de Dios como la máxima meditación, el máximo placer en la vida, la palabra de Dios, la ley del Señor. Pero vean entonces la segunda parte de este versículo 8, en línea con esta misma exhortación. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vean la segunda parte: pecadores, limpiad las manos. Pecadores, limpiad las manos. A partir de aquí, Santiago está haciendo una descripción de cómo se ve aquel que se acerca a Dios, cómo se ve aquel creyente que busca acercarse a Dios. Y la primera parte es: pecadores, limpiad las manos. Nuevamente, esta es una figura sacerdotal que apunta a la labor sacerdotal del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote tenía que lavarse, que purificarse después de presentar las ofrendas. No podía entrar al lugar santísimo sin haberse lavado. Imagínense eso, una cosa tan grotesca, peor que una carnicería, de toda la sangre derramada por los sacrificios, el olor, etcétera. Bueno, tenía que lavarse, que purificarse en el lugar santo para después entrar limpio al lugar santísimo. Es la misma idea que Santiago tiene aquí. Pecadores, limpiad las manos. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esta figura de limpiarse? Para nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, para nosotros que estamos de este
lado de la cruz. Si queremos acercarnos al Señor, queremos acercarnos a Dios, necesitamos acercarnos con corazones limpios, con corazones limpios. Y esto implica precisamente lo siguiente, escuche bien, esto implica arrepentimiento y confesión. Arrepentimiento y confesión. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y dejarnos así. Bueno, te perdono y ahí tú arréglateles. No, para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Él es fiel y justo. Cuando queremos acercarnos más a Dios, necesitamos ver nuestra impureza, arrepentirnos delante de Él por nuestro pecado y pedir en su fidelidad, en su justicia, que nos limpie de toda iniquidad. ¿Cómo se puede acercar a Dios sin estar limpio? Si Dios es santo, es imposible, es imposible. Imposible acercarse a Dios con manos sucias. Imposible acercarse a Dios y tener cercano al mundo, tener cercano los beneficios temporales del mundo. Imposible. Por eso el creyente necesita acercarse a Dios con un corazón limpio. Pecadores, limpiad las manos. Pecadores, limpiad las manos, es la exhortación. Ahora vean la segunda parte de cómo se ve el acercarse a Dios. Primera dijimos, pecadores, limpiad las manos. Vean la segunda parte. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Ahora, este término de doble ánimo, no está hablando a los bipolares aquí. Este término de doble ánimo es la segunda vez que aparece aquí en la carta. La primera vez aparece en el capítulo 1, en el versículo 8. Y esta idea de doble ánimo, que literalmente significaría de doble alma, obviamente es una figura ahí literaria interesante, tiene esta implicación de hablar a aquella persona que, dicho en nuestras palabras, tiene un pie en el mundo, tiene un pie en la iglesia. Esa es una persona de doble ánimo. Ahora, como acabamos de ver en la escritura, no podemos realmente ser una persona de doble ánimo, tener una naturaleza divina y una naturaleza pecaminosa. Es imposible. Es imposible, no podemos estar medio vivos en Cristo y medio muertos en el mundo. Es imposible. Entonces, cuando Santiago hace esta exhortación a dirigirse a los de doble ánimo, tiene definitivamente en su mente esta idea de aquellas personas que consienten, que están de acuerdo en ciertas verdades del cristianismo, de la persona de Jesucristo, pero que evidentemente no han experimentado esa fe salvífica, esa fe viva, esa fe que produce obras. Entonces, Santiago les llama aquellos de doble ánimo, aquellos de doble ánimo, aquellos que siguen en el mundo, que siguen bajo el sometimiento del diablo, del calumniador, pero que de alguna manera consienten, que de alguna manera están de acuerdo, de alguna manera les gusta, les atrae las cosas de Dios. Y vean la exhortación. Vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Esa palabra purificad, creo que se entiende completamente, es filtrar desde lo más pequeño, desde lo más detallado. El agua purificada es el agua filtrada, más perfecta, más pura que podamos tomar. Y vean cómo dice, purificad vuestros corazones, vuestros anhelos, sus afectos, las intenciones, las pasiones del corazón necesitan ser purificadas, Ahora, ¿con qué se purifica el corazón? Es la pregunta. ¿Con qué se purifica el corazón? Justamente se purifica con la palabra de Dios.
con la palabra de Dios. El Salmo 119, muchas formas habla de este sentido de pureza por medio de la ley de Dios, por medio de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay muchos otros pasajes desde el Antiguo Testamento que tienen esta idea de limpieza, de purificación, de un cambio del corazón. Y nuevamente es la misma exhortación para el creyente, la misma exhortación para aquel que se dice ser creyente, pero su vida es de doble ánimo. Su vida realmente no está reflejando una fe genuina. Se siente atraído, le gustan las cosas de Dios, pero sigue teniendo una amistad evidente contra el mundo, con el mundo. La exhortación es: ustedes de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Ahora, quiero que noten lo siguiente, hermanos, porque Santiago le está escribiendo esta carta a la iglesia. Imagínense que estamos en el tiempo, en el año 43 después de Cristo. Hace apenas 13 años que el Señor ascendió a los cielos. Ahora estamos bajo el ministerio de los apóstoles, estamos aprendiendo cómo se vive el cristianismo, y Santiago escribe esta carta y la leen a la iglesia. Entonces llegamos al punto en el que dice: ustedes los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, Santiago sabía que aún dentro de la iglesia podía haber personas de doble ánimo, personas nuevamente que consentían, que escuchaban, pero que no eran realmente salvos, que seguían teniendo una amistad con el mundo. Y la exhortación aquí es: purifiquen vuestros corazones por medio de la verdad del evangelio, por medio de aquel que les puede hacer puro, por medio de Jesucristo. Y ahora vean la siguiente idea. Esta es la tercera idea o tercera descripción de cómo acercarse a Dios. Y es: afligíos, lamentad y llorad. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Esto sigue la misma idea sacerdotal, apuntando a un corazón arrepentido. Aflíjanse, lamentense y lloren. ¿Por qué? Por su pecado. Aflíjanse, lamentense y lloren por su pecado. Hoy en día los judíos ortodoxos, aquellos que intentan, se esfuerzan fracasadamente por seguir la ley, van a este muro de los lamentos o de las lamentaciones ahí en Jerusalén, y uno los escucha inclinarse y estar ahí leyendo ciertas porciones de la Torá, y a veces ni siquiera es la Torá, o sea, ni siquiera es el Antiguo Testamento, es simple y sencillamente otros escritos que ellos mismos han hecho, y están ahí llorando, según ellos están lamentándose. Se inclinan y uno los escucha llorar, terminan y ya se van a funcionar. Y nuevamente es esta misma idea que Santiago tiene aquí del sistema sacerdotal, donde el lamento estaba presente. Pero aquí obviamente está apuntando a un lamento del corazón. Aflíjanse, lamenten, lloren por su pecado. Sabemos que un corazón arrepentido va a traer como consecuencia tristeza. Lo vemos ahí en la descripción de Corintios, en la descripción de arrepentimiento. Un corazón arrepentido es un corazón que está entristecido por su pecado. Un corazón que está entristecido por saber que ha ofendido a Dios por su pecado. Por eso dice: aflíjanse, lamentense y lloren por su pecado. Ahora vean la siguiente parte de eso. Dice: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo se convierta en tristeza. Aquí está marcando definitivamente un cambio de actitud. Ahora, esto no significa que el creyente todo el tiempo tiene que andar triste. Amén, amén, hermano. Qué bendición que estamos aquí. Y todo el tiempo triste. Vamos a cantar, hermanos. Y todo el tiempo triste. No, por supuesto que no, eso no es el punto. El punto es un cambio
radical de actitud, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestro llanto se convierta en, vuestro gozo, perdón, se convierta en tristeza. Un cambio radical de actitud. Aquellas cosas en las que te deleitabas en el mundo, que se convierta en una tristeza por la carga del pecado que ofendiste al Señor. Aquello en lo que te deleitabas, te gozabas en el mundo, eso tiene que ser transformado, un cambio radical por medio del entendimiento del Señor, de la obra de Cristo en nuestras vidas, tiene que producir un corazón arrepentido que se entristece. Señor, perdóname por cuántas veces te ofendí mientras yo me deleitaba, me gozaba en mi pecado. Ese es el cambio radical. Y aquello, obviamente, el contraste y aquello que tal vez me producía aflicción, me producía enojo, ira o tristeza, etcétera, se vuelve ahora un gozo al verlo desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Esto es un cambio radical. Hermanos, nuestra santidad debe notarse al hacer justamente lo opuesto. Nuestra santidad debe de caracterizarse justamente mientras hacemos lo opuesto a nuestro pecado. Efesios capítulo 4 tiene justo muchos ejemplos de esta realidad. El que hurtaba, no hurte más, sino ahora que trabaje. Es un cambio radical. Trabaje para que con lo que trabaje pueda bendecir a los demás, pueda ayudar a los otros. Un cambio completamente radical. Nuestra santidad debe de traer cambios radicales en nuestra conducta. Y más cuando hablamos de pecados serios. Pecados serios implican cambios serios, cambios radicales. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No dice amárratela, haz como que no la ves, como que no la tienes. Córtatela. Pecados serios necesitan también tener cambios radicales, cambios serios. Ese es el distintivo, el segundo distintivo, la segunda evidencia de una fe práctica. Un creyente que busca acercarse a Dios, que va delante de Dios confesando su pecado, pidiendo estar limpio delante de Dios, que se aflige por su pecado y lo presenta delante del Señor y que haya gozo en las cosas que le glorifican, en las cosas que edifican, que abonan a su santidad. Y por último, la tercera evidencia de una fe práctica. La tercera evidencia de una fe práctica está ahí en el versículo 10, y es que un creyente se humilla ante Dios. Se humilla ante Dios. Vean el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es el tercer imperativo con promesa también. El tercer imperativo que vemos aquí, con promesa. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Es la promesa. Ahora quiero que vean la conexión aquí con el versículo 6. Vean el versículo 6 que leí hace un momento, donde está Santiago citando justamente Proverbios 3. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí vemos nuevamente esta parte teórica. La teoría está en el versículo 6, citando el Antiguo Testamento. Y el versículo 10 es la práctica, es la exhortación práctica. Humíllense, hermanos, delante del Señor y Él os exaltará. Nuevamente podemos ver esta figura sacerdotal en el acto de humillarse. Humíllense, póstrense delante del Señor. Pero quiero que prestemos atención unos minutos ante quién el creyente se debe humillar, de acuerdo con el contexto aquí de Santiago 4.
Santiago está exhortando nuevamente a que la fe que el creyente está mencionando sea una fe vista de forma práctica. Y está concluyendo esta sección aquí en el versículo 10, diciendo, humíllense delante del Señor. Ahora, ¿quién es ese Señor de acuerdo con todo este contexto aquí del capítulo 4? Esta es una exhortación a humillarse delante del Dios que nos anhela celosamente, del Dios que da mayor gracia, del Dios que resiste a los soberbios, del Dios que da gracia a los humildes, del Dios que es celosamente un amigo, del Dios que está cercano. Ante ese Dios es el que Santiago está exhortando al creyente a humillarse delante de él. Él es el único digno de que nosotros nos humillemos. Él es el único Dios al cual podemos humillarnos. Ahora, pensemos lo contrario. Pensemos ante quién nos estamos humillando en lugar de Dios. Porque definitivamente si no nos estamos humillando delante de Dios, definitivamente nos estamos humillando delante de alguien más o de algo más. Cuando buscamos ser aprobados por la gente, cuando buscamos la aprobación de la gente, la aprobación del mundo, cuando buscamos sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con lo que nosotros mismos hacemos, nos estamos humillando ante nosotros mismos. Cuando buscamos evitar conflictos, nos estamos humillando también ante nosotros mismos y ante nuestro propio orgullo. Hermanos, la humillación es vergonzosa y esclavizante. ¿Cuántas veces hemos cedido al pecado por quedar bien con el amigo, con el jefe, con el compañero, etcétera? La humillación es vergonzosa y esclavizante. Esa es la realidad. Pero vea la promesa de humillarse delante del único que merece adoración, que es el Señor. La promesa es que Él nos exaltará. Aquel que se humilla ante Dios será exaltado. Esta es la misma palabra, hermanos, la misma imagen que aparece en Filipenses 2:9, cuando dice que Dios le exaltó, hablando de Jesucristo, que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La misma palabra de exaltación. Aquel que es capaz de humillarse delante de Dios, Dios le exaltará junto con Cristo. Qué mayor esperanza, qué mayor consuelo, completamente inmerecido, que hemos de ser resucitados al igual que Cristo. Está apuntando justo a esa idea de su resurrección. Hermanos, ¿quién de nosotros somos merecedores de tan alta exaltación? ¿Quién de nosotros? Absolutamente nadie. Pero cuidado con esto, porque si la motivación de nuestra humillación es que queremos ser exaltados, entonces no nos estamos humillando. Repito, si la motivación de humillarnos delante de Dios es esperando esa recompensa de que seremos exaltados, entonces no nos estamos humillando. Realmente no estamos consiguiendo esa humillación. Nuestra humillación es precisamente en virtud, en función de reconocer la grandeza de nuestro Dios, aquel que es capaz de salvar y destruir, que lo dice en el versículo 12 más adelante, Santiago, aquel que está cercano a nosotros por su misericordia, por su gracia, aquel que es digno de recibir toda gloria, toda alabanza, aquel que es capaz de limpiarnos, aquel que es capaz de purificarnos con su palabra. Hermanos, la exhortación a manera de conclusión es bastante clara. Si nuestra fe verbal, es decir, si profesamos algún tipo de fe, diciendo que creemos en Cristo Jesús, necesitamos tener una fe o comprobarlo de manera práctica.
Y un creyente que en verdad ha sido salvo, una persona que se dice creyente y en verdad ha sido salva, es aquella persona que vive sometido delante de Dios, humillado delante de Dios. Es aquella persona que busca acercarse continuamente a Dios. Queremos ser reconocidos por el mundo por ver una fe práctica, basada en el temor de Dios. Que el mundo no vea nuestro activismo como iglesia, sino que vea corazones humildes como el de Cristo, vidas humildes entregadas como las de Cristo, presentando y evidenciando cambios radicales de conducta, radicales completamente a las del mundo. Y al contrario, presentando un corazón deseoso de buscar más la santidad y la piedad. Recuerde que la teología tiene que conducirnos a la piedad. Conocer a Dios tiene que conducirnos a la piedad. Y si esta no es una característica o una evidencia de nuestras vidas, probablemente nosotros aparecemos aquí en alguno de estos versículos, en particular en el versículo 8, como los de doble ánimo. Si usted se identifica con este de doble ánimo, entonces yo le animo a que busque al Señor genuinamente, que su confesión, que su profesión de fe no sea simple y sencillamente verbal, sino de forma genuina, con un corazón dispuesto para ver su pecado, para reconocer que Jesucristo es el único capaz de salvarle, que usted en verdad necesita conocer personalmente a Jesucristo, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, él siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no se quedó ahí. Al tercer día resucitó, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Usted lo va a confesar cuando el Señor nos tenga eternamente en su presencia, o lo va a confesar para condenación, para juicio. A pesar de haber vivido una vida pensando que tenía una amistad con Dios, pero que realmente lo distinguía por tener una amistad con el mundo. El Señor nos libre de eso. Acerquémonos a Él con un corazón humillado, buscando ser limpios, buscando ser purificados, buscando vivir una fe no de labios solamente, una fe práctica, una fe genuina, una fe que evidencie la vida real, la vida práctica que tenemos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Oremos. Padre, te alabamos en esta mañana y te damos gracias porque es un privilegio ver la forma tan práctica y tan clara de tu palabra al reconocer que estamos delante de ti, que no podemos vivir engañados porque tú conoces nuestros corazones. Y Padre, queremos rogar en esta mañana que nos hagas vivir vidas prácticas, con una fe práctica, vidas que reflejen nuestra intención, nuestro deseo de vivir sometidos delante de Dios, en todo momento, en toda acción, marcando, Señor, esa enemistad contra el mundo. Permítenos vivir vidas cercanas a ti, sabiendo, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia, tú estás cercano a nosotros. Te alabamos, Señor, por eso. Te bendecimos por esa grande bendición de saber esa realidad. Gracias también, Señor, porque somos exhortados a vivir humillados delante de ti. Haznos
recordar, Señor, continuamente que somos merecedores del infierno. Haznos recordar continuamente que no merecemos nada y que todo lo que tenemos es gracias a tu misericordia y a tu gracia. Y lo más precioso que podemos tener en esta vida es justamente vivirla para tu gloria en Cristo Jesús. Y rogamos, Señor, que si en estos momentos examinamos